Me llamaron estorbo en mi propia casa delante de mis nietos. Y no fue un comentario al pasar, no, fue con todas las letras, con esa frialdad que solo puede venir de alguien que ya no te ve como persona. Pero lo que realmente me destrozó no fue la palabra en sí, sino darme cuenta de que llevaba años siendo invisible en mi propia familia. Todo empezó una tarde cualquiera. Mi hija llegó del trabajo, cansada como siempre, y me pidió que fuera a la sala. Pensé que quería conversar, tal vez contarme algo de su día, pero no. Se sentó frente a mí con esa cara seria que tiene cuando necesita algo y empezó a hablar de números, que si la hipoteca, que si las colegiaturas de los niños, que si el carro se había descompuesto. Hasta ahí todo normal. Siempre que pude ayudé, pero esa vez le expliqué que mi pensión apenas me alcanzaba para mis medicamentos, para el cuarto que rentaba en su casa, para mis gastos básicos. Ella me miró como si le hubiera dicho la peor ofensa del mundo. Se levantó del sillón, caminó hacia la cocina donde estaban los niños haciendo tarea y soltó en voz alta para que todos escucharan. ¿Sabes qué, mamá? Ya no sirves para nada. Solo estás ahí, ocupando espacio, siendo un estorbo. El silencio fue tan pesado que hasta el reloj de la pared pareció dejar de hacer ruido. Yo tenía una taza de café en la mano. La dejé sobre la mesa con cuidado. Me levanté despacio y sonreí. Sonreí sin ganas, solo para mí misma. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y en ese momento lo decidí. Mañana me voy de aquí para siempre. Mi nombre es Carmen Dolores Fuentes Maldonado. Nací en un pueblito llamado San Rafael de las Flores, en Guatemala, tierra de maíz, de montañas verdes y cielos limpios. Crecí en una familia humilde, de esas donde el desayuno era café con tortilla y cuando había frijoles era día de fiesta. Mi padre cultivaba la tierra y mi madre vendía tamales en el mercado. Aprendí desde niña que el trabajo dignifica y que nadie te regala nada en esta vida. A los 20 años me fui a la capital. Busqué trabajo donde pude y terminé de empleada doméstica en una casa grande de la zona 10. Ahí conocí a mi esposo, Julio, que trabajaba de chofer en la misma colonia. Nos casamos jóvenes, construimos nuestro hogar con puras ganas y cuando nació nuestra hija, le prometí al cielo que ella tendría más oportunidades que yo. Le di educación, le pagué universidad, le compré ropa nueva, le di todo lo que una madre puede dar, incluso cuando eso significaba que yo me quedara sin nada. Julio murió hace 10 años, un infarto fulminante mientras dormía. Desde entonces quedé sola, viviendo de una pensión pequeña pero suficiente. Mi hija me invitó a vivir con ella. Decía que ya estaba vieja para vivir sola, que los nietos me necesitaban, que la familia debe estar unida. Yo acepté porque creí que era lo correcto, pero con el tiempo me di cuenta de que no me querían ahí por amor. Me querían para cuidar niños, para lavar platos, para que les resolviera cuando les convenía. Y ese día, cuando me llamó estorbo, entendí que llevaba años siendo solo eso. Esa noche no lloré. Empaqué 2 bolsas pequeñas con mi ropa, mis documentos, una foto de Julio y una imagen de la Virgen de Guadalupe que siempre me acompañó. Dejé sobre mi cama el dinero del alquiler del cuarto que me cobraban, doblado dentro de un sobre blanco. No escribí carta, no dejé explicación. Solo cerré la puerta con llave. La puse debajo de la almohada de mi hija mientras dormía y me fui antes del amanecer.
Tomé el primer bus que salía de la ciudad sin siquiera preguntar hacia dónde iba. Solo quería alejarme. El bus avanzó por carreteras llenas de curvas, pasó por pueblos pequeños, por montañas envueltas en neblina, hasta que llegamos a un lugar llamado Antigua del Valle. Era un pueblo tranquilo, con calles empedradas, casas de adobe pintadas de colores y una iglesia colonial en el centro. Ahí me bajé, caminé sin rumbo hasta encontrar una pensión barata cerca del mercado. Era un cuarto simple, una cama, una mesa, un ventilador viejo y una ventana que daba a un patio lleno de macetas con geranios. Le pagué a la señora por una semana y ahí me quedé. Los primeros días fueron extraños. No tenía a nadie a quien cocinarle. Nadie me pedía nada. Nadie me gritaba. Era como haber recuperado un silencio que llevaba años sin escuchar. Compraba mi comida en el mercado. Preparaba mis frijoles como me enseñó mi mamá. Hacía mis tortillas a mano y comía sola mirando por la ventana. Pero no me sentía triste. Sentía paz. Una paz que no había sentido en años. Con el tiempo empecé a conocer a los vecinos. La señora de la tienda, doña Chela, siempre me saludaba con cariño. El señor que vendía periódicos en la esquina, don Toño, me preguntaba si ya había leído las noticias del día. La joven que atendía la tortillería, Lupita, me regalaba tortillas calientes cuando sobraban al final del día. Eran pequeños gestos, pero significaban más que todos los años que pasé en casa de mi hija siendo invisible. Un domingo después de misa me acerqué a la iglesia a prender una veladora. Estaba sola en el altar cuando entró una mujer mayor, de pelo completamente blanco y manos arrugadas. Se sentó a mi lado y sin decir nada empezó a rezar el rosario. Cuando terminó me miró y dijo: «Usted también huyó de algo, ¿verdad?». Yo no supe qué responder. Ella sonrió con tristeza y agregó: «Yo también, hace 5 años. Mis hijos pelearon por mi casa, por mis ahorros, por todo, mientras yo estaba viva. Así que un día me fui y nunca volví. Aquí nadie me conoce, nadie me pide nada y puedo ser yo misma». Esas palabras me pegaron fuerte. No estaba sola en esto. Había más mujeres como yo, más personas que un día decidieron que era mejor desaparecer que seguir siendo un estorbo. Pasaron semanas, luego meses. Nunca volví a saber de mi hija. No sé si me buscó, no sé si preguntó por mí. Dejé mi teléfono viejo guardado en una caja, sin pilas, sin ganas de revisar. No quería saber si había mensajes, si había llamadas perdidas, si había arrepentimientos, porque ya no importaba. Yo había tomado mi decisión y no me arrepentía. En ese pueblo pequeño, donde nadie sabía mi historia, empecé a vivir de verdad. Me levanté cada mañana sin obligaciones, sin reproches, sin ese peso en el pecho que te da cuando sabes que no eres bienvenida en tu propia casa. Comencé a bordar servilletas para vender en el mercado. Era algo que mi mamá me enseñó de niña y que había olvidado con el tiempo. Cada puntada era un recuerdo, cada hilo de color era una memoria de tiempos mejores. La gente del pueblo empezó a comprar mis bordados. No ganaba mucho, pero era suficiente para complementar mi pensión y sentirme útil otra vez. Una tarde, mientras bordaba en el patio de la pensión, llegó doña Chela con un café caliente y pan dulce. Se sentó a mi lado sin pedir permiso y me dijo: «Carmen, usted tiene una luz especial. Se nota que sufrió mucho, pero también se nota que ya no carga ese peso.
Yo levanté la vista del bordado y le sonreí. Tenía razón, ya no cargaba nada, había dejado todo atrás, la ingratitud, el desprecio, la invisibilidad, y al dejarlo había encontrado algo que creí perdido para siempre, mi propia dignidad. Pero la vida tiene formas curiosas de recordarte el pasado. Un día, mientras compraba verduras en el mercado, escuché una voz familiar detrás de mí. «Mamá», me quedé congelada. Reconocí esa voz de inmediato. Era mi hija. Me volteé despacio y ahí estaba, con los ojos rojos y la cara cansada. Me miró como si hubiera visto un fantasma. «Mamá, te busqué por todos lados. ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué no dijiste nada?» Yo respiré hondo, dejé la bolsa de verduras en el suelo y le respondí con una calma que no sabía que tenía. Me fui porque ya no era bienvenida. Me fui porque me llamaste estorbo y tenías razón. Estorbaba en tu vida, en tu casa, en tu familia. Así que tomé la decisión más justa para las dos: desaparecer. Ella empezó a llorar, dijo que estaba estresada, que no lo dijo en serio, que los niños me extrañaban, que la casa no era lo mismo sin mí. Yo escuché en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó de hablar, le dije: «Hija, yo te di todo lo que tenía, te di mi juventud, mi trabajo, mi vida entera. Pero llegó un momento en que tú dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como una carga, y yo no soy carga de nadie. Viví demasiado tiempo sintiendo que sobraba. Aquí, en este pueblo donde nadie me conoce, encontré algo que pensé que ya no existía: respeto. La gente me saluda, me sonríe, valora lo que hago, algo que en tu casa nunca tuve». Mi hija intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás, no con rabia, sino con firmeza. Le dije: «No vine aquí para que me encontraras, vine aquí para encontrarme a mí misma, y ya lo hice. Puedes volver a tu vida tranquila, yo estaré bien». Ella se quedó ahí parada sin saber qué decir. Yo tomé mi bolsa de verduras, le di la espalda y caminé hacia mi cuarto. No miré atrás, ni una sola vez, porque mirar atrás hubiera sido volver a cargar con todo lo que había dejado, y yo ya no quería cargar nada más. Esa noche, sentada en mi cama, saqué la foto de Julio, la miré largo rato y le hablé en voz baja, como si estuviera ahí conmigo. «Julio, hice lo correcto, ¿verdad?». Y aunque no me respondió, sentí que sí, sentí que desde donde estuviera él estaría orgulloso de mí, porque finalmente, después de tantos años, aprendí a elegirme a mí misma. Los meses siguieron pasando y mi vida en Antigua del Valle se volvió mi nueva rutina. Me levantaba temprano, iba a la iglesia, bordaba en el patio, conversaba con los vecinos, cocinaba para mí y dormía tranquila, sin culpas, sin deudas, sin obligaciones que no fueran conmigo misma. Y así quería que fuera hasta el final. No le debía nada a nadie, solo a mí, y esa deuda finalmente la había pagado completa. Una mañana, meses después de ese encuentro en el mercado, volví a ver a mi hija. Esta vez no vino sola. Traía a mis 2 nietos de la mano. Se quedaron parados en la entrada del mercado mirándome desde lejos. Los niños me saludaron con la mano, tímidos. Mi hija solo me miraba sin acercarse. Yo terminé de comprar mis cosas. Les hice un gesto con la cabeza a modo de saludo y seguí mi camino. No fue frialdad, fue claridad. Había aprendido que el amor no se mendiga y que el respeto no se ruega. O lo dan libremente o no vale la pena recibirlo. Pasaron los años. Mi pelo se puso completamente blanco, mi espalda se encorvó un poco más, mis manos se llenaron de manchas del tiempo.
pero mi corazón estaba ligero, más ligero de lo que había estado en décadas. Doña Chela seguía trayéndome café, don Toño seguía regalándome el periódico viejo, Lupita seguía guardándome tortillas calientes, y yo seguía bordando, vendiendo mis trabajos, viviendo con lo mío, sin depender de nadie. Esa era mi victoria, no había rencor en mi pecho, solo paz. Un día, mientras bordaba una servilleta con flores moradas, sentí un dolor en el pecho. Fue rápido, como un puñetazo invisible. Me recosté en la cama, respiré hondo y supe que mi tiempo se estaba acabando. No tuve miedo, solo cerré los ojos y agradecí. Agradecí haber tenido el valor de irme. Agradecí haber elegido mi dignidad. Agradecí haber vivido mis últimos años siendo yo misma y no el estorbo de nadie. Doña Chela me encontró al día siguiente. Dicen que entró a traerme el café de la mañana y me vio ahí, recostada, con una sonrisa leve en los labios. No gritó, no lloró, solo se sentó a mi lado, me tomó la mano fría y dijo: «Descansa, Carmen, ya cumpliste tu camino». Me velaron en la iglesia del pueblo. No fue un velorio grande, solo la gente del mercado, los vecinos, las personas que me conocieron en esa nueva vida. No vino mi hija, no vinieron mis nietos, y no me dolió, porque yo ya había aprendido que la familia no siempre es la de sangre. A veces es la que te elige, la que te cuida, la que te ve cuando otros te hicieron invisible. Me enterraron en el cementerio del pueblo, bajo un árbol de ciprés. En mi lápida pusieron solo mi nombre y una frase que yo misma elegí antes de morir, escrita en un papel que dejé guardado en mi Biblia. Elegí mi dignidad hasta el final, y así terminó la historia de Carmen Dolores Fuentes Maldonado, mujer trabajadora, madre, bordadora, que un día fue llamada estorbo, pero que al final supo vivir del único modo que importa, con justicia hacia sí misma hasta el último aliento. Pero la historia no termina completamente ahí, porque las historias de las personas nunca terminan del todo, se quedan flotando en el aire, en las memorias, en las conversas de quienes las conocieron. Pasaron algunos años después de mi muerte, el pueblo seguía igual, tranquilo, pequeño, de calles empedradas y gente amable. Doña Chela seguía atendiendo su tienda, don Toño seguía vendiendo periódicos, Lupita seguía haciendo tortillas y de vez en cuando alguien nuevo llegaba al pueblo preguntando por mí. A veces era una mujer mayor, otras veces un hombre cansado, pero todos llegaban con la misma historia. Habían huido de sus familias, habían sido rechazados, humillados, hechos invisibles, y buscaban lo que yo encontré, un lugar donde empezar de nuevo. Doña Chela siempre les contaba mi historia. Les hablaba de cómo llegué con 2 bolsas, sin decirle a nadie, y de cómo construí una vida nueva desde cero. Les mostraba mi tumba bajo el ciprés y les leía la frase de mi lápida. Y cada uno de ellos, al escucharla, sentía que no estaban solos, que había alguien más que entendía su dolor, que había alguien que también tuvo el valor de elegirse a sí mismo por encima de todo, y eso, de alguna manera, les daba fuerzas para seguir. Una tarde, años después de mi partida, llegó al pueblo una mujer joven. No pasaba de los 40. Llevaba una maleta pequeña, los ojos hinchados de tanto llorar y una carta en la mano. Era mi nieta, la hija de mi hija. Se acercó a la tienda de doña Chela y preguntó por mí. Doña Chela la miró con ternura y le dijo: «Tu abuela ya no está aquí, mija, pero dejó algo para ti». La llevó al cementerio hasta mi tumba. Ahí, bajo el ciprés, mi nieta se arrodilló y empezó a llorar.
Lloró como si hubiera perdido algo que nunca supo que tenía. Entre lágrimas sacó la carta que llevaba en la mano. Era una carta que yo había escrito años atrás, antes de morir, y que había dejado guardada con doña Chela con instrucciones claras. Si algún día viene alguien de mi familia buscándome, dale esto. La carta decía así: si estás leyendo esto es porque finalmente me buscaste. No sé cuántos años han pasado, no sé si sigues siendo la niña que dejé o si ya eres una mujer, pero quiero que sepas algo importante. No me fui porque no los amara, me fui porque me amé a mí misma. Y eso no es egoísmo, es supervivencia. Durante muchos años fui invisible en mi propia familia. Fui útil solo cuando me necesitaban y estorbo cuando no. Y llegó un día en que decidí que merecía algo mejor. Merecía respeto, cariño, dignidad. Si no podía tenerlo con ustedes, lo buscaría en otro lugar. Y lo encontré. Encontré un pueblo que me acogió sin conocerme, personas que me valoraron sin pedirme nada a cambio, una paz que creí perdida para siempre. No guardo rencor, solo tristeza de que tuviera que llegar a esto para sentirme viva otra vez. Si algún día te encuentras en una situación parecida, si algún día sientes que no encajas, que sobras, que nadie te ve, recuerda esto: tienes derecho a elegirte. Tienes derecho a buscar tu propia paz, aunque eso signifique alejarte de quienes se supone deberían amarte. No es traición, es justicia, justicia contigo misma. Cuídate mucho y si puedes, sé diferente. No repitas los errores que viste. Sé la persona que da valor, que ve, que respeta, porque eso es lo que realmente hace familia. Con todo mi cariño, tu abuela Carmen. Mi nieta terminó de leer la carta con las manos temblando. Se quedó ahí, arrodillada, abrazando la lápida como si pudiera abrazarme a mí. Doña Chela se acercó, le puso una mano en el hombro y le dijo: tu abuela fue una mujer valiente. No muchas tienen el coraje de hacer lo que ella hizo. Mi nieta asintió en silencio, se limpió las lágrimas y guardó la carta contra su pecho. Antes de irse, dejó flores frescas sobre mi tumba, flores moradas, como las que yo bordaba en mis servilletas, y mientras se alejaba por las calles empedradas del pueblo, llevaba algo más que una carta, llevaba una lección. Dicen que después de esa visita mi nieta cambió. Dicen que dejó de soportar maltratos, que aprendió a poner límites, que se volvió fuerte de una manera que antes no era. Y cuando tuvo sus propios hijos les contó mi historia. Les habló de la abuela que nunca conocieron, pero que les enseñó desde la distancia la lección más importante de todas, que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir que sobras en tu propia vida. Y así mi historia dejó de ser solo mía. Se convirtió en la historia de muchos, de todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles, que fueron llamados estorbo, que cargaron con el peso de no ser suficientes para los demás. Mi historia se volvió un recordatorio de que la vida solo tiene sentido cuando aprendes a ser justo contigo mismo. Y si eso significa alejarte, desaparecer, empezar de cero, entonces hazlo. No por rabia, no por venganza, sino por amor propio, porque al final lo único que realmente nos llevamos de este mundo es la paz que logramos construir dentro de nosotros. En el pueblo de Antigua del Valle mi memoria sigue viva, no en estatuas ni en placas, sino en las conversaciones de doña Chela cuando alguien llega perdido, en las tortillas que Lupita regala con cariño, en los periódicos que don Toño reparte cada mañana, en cada gesto pequeño de bondad que me dieron y que ahora ellos dan a otros.
porque eso es lo que queda de una vida bien vivida, no el dinero ni las posesiones, ni siquiera la familia de sangre. Lo que queda es el impacto que dejaste en los corazones de quienes te vieron de verdad. Y si tú, que estás leyendo esto, te sientes identificado con mi historia, quiero decirte algo: no estás solo. Hay más personas como tú, como yo, que un día decidieron que merecían algo mejor, y no está mal. No eres egoísta, no eres mala persona, eres alguien que finalmente entendió que el amor propio no es opcional, es necesario, es vital, es lo que te mantiene vivo cuando todo lo demás se derrumba. Así que si llegó tu momento, si sientes que ya no tienes espacio en donde estás, si te dijeron estorbo o inútil o cualquier otra palabra que te hizo sentir menos, vete, desaparece si es necesario. Busca tu propio pueblo, tu propia paz, tu propia dignidad. No es huir, es sobrevivir, es elegirte, y eso nunca, nunca está mal. Porque al final lo único que realmente importa es poder cerrar los ojos al final del camino y saber que viviste como querías, que fuiste justo contigo mismo, que elegiste tu dignidad hasta el final. Y yo, Carmen Dolores Fuentes Maldonado, desde donde esté ahora, te digo con todo mi corazón: elige tu camino, elige tu paz, elige tu dignidad siempre, hasta el último aliento, porque esa es la única victoria que nadie puede quitarte, la única que realmente cuenta, la única que te hace libre. Pasaron más años, el ciprés que cubría mi tumba creció más alto, sus ramas se extendieron como brazos protectores sobre la tierra donde descansaba. Las flores que mi nieta dejó se marchitaron, pero otras aparecieron, no siempre de ella. A veces de desconocidos que habían escuchado mi historia y venían a dejar un ramo pequeño, una vela, una nota doblada, mensajes que decían cosas como: gracias por enseñarme que puedo elegir, tu historia me salvó, ahora sé que no estoy sola. Cada uno de esos mensajes era un testimonio de que mi decisión de irme, de elegirme, había tocado más vidas de las que imaginé. El pueblo siguió creciendo, pero nunca perdió su esencia. Nuevas generaciones llegaron, pero los viejos seguían contando historias, y entre todas esas historias la mía se repetía una y otra vez, no como un cuento triste, sino como un ejemplo de valentía, de esa valentía silenciosa que no hace ruido, que no pide aplausos, que simplemente actúa cuando es necesario. Doña Chela envejeció, sus manos se llenaron de arrugas, su espalda se encorvó, pero su memoria seguía intacta, y cada vez que alguien le preguntaba por mí, ella sonreía y decía: Carmen era de esas personas que uno conoce una sola vez en la vida, de las que te enseñan sin hablar mucho, solo con ser. Don Toño también se fue. Una mañana simplemente no despertó. Lo enterraron al lado de su esposa, cerca de donde yo estaba. Y dicen que antes de morir dejó dicho que quería estar cerca de la señora de las flores moradas, porque según él, yo le había enseñado que nunca es tarde para empezar de nuevo. Lupita, la de la tortillería, siguió trabajando hasta que sus hijos tomaron el negocio, pero antes de retirarse enseñó a sus hijas a regalar tortillas a los que llegaban solos, a los que parecían perdidos, a los que cargaban maletas con historias pesadas. Como hacía con doña Carmen, les decía, y así, sin darme cuenta, mi historia se convirtió en tradición. Mi hija nunca volvió al pueblo después de ese día en el mercado. Dicen que siguió con su vida, que envejeció, que tuvo sus propios problemas. No sé si alguna vez se arrepintió de verdad. No sé si entendió el daño que hizo. Pero ya no importa,
porque el perdón no siempre necesita ser dado en persona. A veces se da desde lejos, en silencio, cuando uno finalmente suelta el peso y decide que ya no vale la pena cargarlo. Yo solté ese peso mucho antes de morir, y eso me dio la libertad que necesitaba para irme en paz. Mi nieta, en cambio, volvió varias veces. Cada año, en el aniversario de mi muerte, llegaba con flores frescas. A veces venía sola, otras veces traía a sus hijos. Les contaba mi historia frente a la tumba. Les leía la carta que yo dejé. Les enseñaba las servilletas bordadas que aún se vendían en el mercado como recuerdo de la señora Carmen. Y sus hijos escuchaban con atención, como si estuvieran aprendiendo algo sagrado, porque lo era. Era la lección de que el amor propio no es negociable. Un día mi nieta llegó con algo diferente. No traía flores ni velas, traía un cuaderno viejo, de esos de pasta dura y hojas amarillentas. Era mi cuaderno, el que yo usaba para escribir mis pensamientos, mis recuerdos, mis reflexiones en esos años finales. Doña Chela se lo había guardado después de mi muerte, esperando el momento correcto para entregarlo, y ese día había llegado. Mi nieta se sentó bajo el ciprés, abrió el cuaderno y empezó a leer en voz alta. Leía mis palabras, mis memorias, mis verdades, y mientras leía lloraba, no de tristeza, de comprensión, porque finalmente entendía todo. Entendía por qué me fui, entendía por qué no volví, entendía que mi partida no fue abandono, fue salvación. Entre las páginas del cuaderno había una nota suelta, una nota que escribí en mis últimos días, cuando ya sentía que el cuerpo me fallaba, pero la mente seguía clara. La nota decía: si alguien encuentra esto, quiero que sepa que no me arrepiento de nada. Viví como pude, amé como supe, di todo lo que tenía, pero llegó un momento en que entendí que también tenía que darme a mí misma, y eso hice. Me di respeto, me di tiempo, me di paz, y fue lo mejor que pude hacer. No todas las historias terminan con reconciliación, no todas las heridas sanan con abrazos. A veces sanar significa alejarse, y está bien. No eres mala persona por elegir tu bienestar, no eres egoísta por proteger tu corazón. Eres humano, y los humanos merecemos vivir con dignidad, siempre, sin excepciones. Que mi historia sea prueba de eso, de que se puede empezar de nuevo, de que nunca es tarde, de que el valor más grande no es quedarse donde te hacen daño, sino tener el coraje de irte cuando es necesario. Vive con verdad, muere con paz, y en el medio elige siempre tu dignidad, siempre. Mi nieta terminó de leer con la voz quebrada. Cerró el cuaderno con cuidado, lo abrazó contra su pecho y se quedó ahí, en silencio, bajo la sombra del ciprés. Y en ese silencio algo cambió, no solo en ella, en todos los que alguna vez escucharon mi historia. Porque las palabras tienen poder, las decisiones tienen eco, y la vida de una persona, por más simple que parezca, puede cambiar la vida de muchas otras. Hoy, muchos años después, el pueblo de Antigua del Valle sigue siendo refugio para los que llegan rotos, cansados, buscando un lugar donde empezar otra vez. Y cuando llegan siempre hay alguien que les cuenta mi historia, les habla de la señora Carmen, la que bordaba flores moradas, la que eligió su dignidad hasta el final, y cada uno que escucha esa historia se lleva algo: esperanza, valor, permiso para elegirse a sí mismo. Porque eso es lo que yo quise dejar, no riquezas, no monumentos, solo una verdad simple pero poderosa, que todos merecemos vivir con respeto, con amor, con dignidad, y si no lo encuentras donde estás, tienes todo el derecho del mundo de buscarlo en otro lugar.
no es huir, es sobrevivir, es vivir de verdad. Y eso nadie puede juzgarlo, porque solo tú sabes lo que has cargado, solo tú sabes cuánto has aguantado, solo tú sabes cuándo es suficiente. Y cuando llegue ese momento, cuando sientas que ya no puedes más, recuerda mi historia. Recuerda que hubo una mujer en un pueblo pequeño de Guatemala que también sintió lo mismo, que también fue llamada estorbo, que también tuvo que irse para encontrarse y que al final lo logró vivir sus últimos años en paz, logró morir con dignidad, logró dejar un legado que no estaba hecho de oro, sino de verdad humana, dolorosa pero liberadora. Así que adelante, da ese paso, empaca tus maletas, toma ese bus, busca tu propio pueblo, tu propia paz, tu propia vida, porque la vida es demasiado corta para vivirla sintiéndote invisible, demasiado valiosa para desperdiciarla siendo el estorbo de alguien más. Tú vales, tú importas, tú mereces ser visto, ser amado, ser respetado. Y si no lo recibes donde estás, vete, busca donde sí lo recibas, y cuando lo encuentres, agárralo fuerte, protégelo, vívelo hasta el último segundo, porque esa es la única vida que tienes, la única que realmente cuenta, la única que es completamente tuya. Y yo, Carmen Dolores Fuentes Maldonado, desde esta tumba bajo el ciprés, te digo con todo lo que fui y todo lo que soy: elige tu dignidad, elige tu paz, elige tu vida, siempre, hasta el final, sin miedo, sin culpa, con la frente en alto y el corazón tranquilo, porque eso es lo que significa vivir de verdad. Y eso es lo que todos merecemos, todos, sin excepción, siempre. Y así, con el viento moviendo las hojas del ciprés, con las flores moradas descansando sobre mi tumba, con las palabras de mi cuaderno guardadas en el corazón de mi nieta, con la memoria viva en cada rincón de Antigua del Valle, mi historia sigue, no como algo del pasado, sino como algo presente, como una voz que susurra en el oído de los que sufren. Puedes irte, puedes empezar de nuevo, puedes elegirte, y está bien, esa voz soy yo, esa voz es para ti, esa voz es el legado que elegí dejar, y espero con todo mi ser que te dé el valor que necesitas, porque si yo pude, tú también puedes, siempre.